Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Nuestra Fe Explicada. Mi nombre es Franco Pérez. Estamos iniciando este nuevo capítulo. Hoy nos metemos concretamente en el capítulo 3 y 4 del Catecismo de la Iglesia Católica para hablar muy rápidamente sobre el fin y los destinatarios de este catecismo y sobre la estructura del Catecismo de la Iglesia Católica. Este programa que iniciamos con mucho respeto y con mucha pasión hace alusión concretamente a todo el Catecismo de la Iglesia Católica, por eso no vamos a obviar ninguna parte. Todo numeral es importante conocerlo, es importante tratar de a poquito escucharlo y escudriñarlo, porque hay mucha información. Nuestros hermanos separados nos acusan de darle más importancia al Catecismo de la Iglesia Católica que a las Sagradas Escrituras, a la Biblia. Bueno, esto es una gran falacia, es una gran mentira. Para nosotros, los cristianos católicos, en realidad los cristianos, el Catecismo de la Iglesia Católica es la fe explicada. Por eso el título de este programa, Nuestra Fe Explicada. O sea, el Catecismo de la Iglesia Católica engloba, contiene todo lo que nos han enseñado y explicado sobre la revelación, ya sea de la Sagrada Escritura, como también de la sagrada tradición con T mayúscula. Todo esto que nos han enseñado y nos han explicado y nos siguen enseñando y explicando los padres apostólicos, hablemos desde los apóstoles para acá, todo eso está contenido en el Catecismo de la Iglesia Católica, por eso es importante conocerlo. La doctrina, la enseñanza, la moral, la ética, todo lo que hace a la fe cristiana está en este Catecismo de la Iglesia Católica, que es larguísimo, por eso nos va a llevar muchísimo tiempo. Hoy vamos a tocar, como te decía recién, el numeral 11, 12 y 13. El numeral 11 dice lo siguiente: este catecismo tiene por fin presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, a la luz del Concilio Vaticano II y del conjunto de la tradición de la Iglesia. Sus fuentes principales son la Sagrada Escritura, los Santos Padres, la liturgia y el magisterio de la Iglesia. Está destinado a servir como un punto de referencia para los catecismos o compendios que sean compuestos en los diversos países. Esto está tomado del Sínodo de los Obispos del año 1985, Redacción Final, punto 2, inciso B, A4. Lo que te decía recién, o sea, el catecismo que vamos a tratar y que hace alusión al gran catecismo de la Iglesia Católica es una exposición, recién leía, orgánica y sintética de toda la doctrina católica, desde la moral, pasando por la ética, pasando por todas las enseñanzas acerca de la fe, los sacramentos. Vamos a ver muchísimo que necesitamos conocer, mucha información que necesitamos conocer. El numeral 12 dice: el presente catecismo está destinado principalmente a los responsables de la catequesis, los catequistas. En primer lugar, a los obispos, en cuanto doctores de la fe y pastores de la iglesia, les es ofrecido como instrumento para la realización de su tarea de enseñar al pueblo de Dios. A través de los obispos se dirige a los redactores de catecismos, a los sacerdotes y a los catequistas. Será también de útil lectura para todos los demás fieles cristianos, o sea, para vos y para mí, que no somos nada de todo lo que acabo de nombrar. Este catecismo es útil a todo fiel, a toda persona que es cristiana, a toda persona que es católica. Este catecismo le será
de gran ayuda. El título número 4, que hace alusión a la estructura del Catecismo de la Iglesia Católica, y es concretamente el numeral 13, dice: el plan de este catecismo se inspira en la gran tradición de los catecismos, los cuales articulan la catequesis en torno a 4 pilares: la profesión de la fe bautismal, o sea, el símbolo, los sacramentos de la fe, la vida de fe, que son los mandamientos, la oración del creyente, el Padre Nuestro. Después de esto nos vamos a meter en el próximo capítulo, ya en la primera parte que hace alusión a la profesión de la fe, pero quiero que te quede claro esto antes de avanzar. Este catecismo, todo este compendio de la estructural, así por decirlo de una manera, orgánicamente, reúne, recoge toda la enseñanza de la Santa Madre Iglesia Católica, toda la enseñanza de Jesucristo dada a los apóstoles. Esto es lo que nos separa, esto es lo que nos... esto es lo que nos muestra una diferencia abismal con nuestros hermanos separados. O sea, esto es lo que nos hace distintos a nuestros hermanos separados. ¿Por qué digo esto? Porque nuestros hermanos separados solo tienen la Sagrada Escritura. Solo tienen la Sagrada Escritura. Desde el fin de la escritura del Apocalipsis, año 90, para acá han transcurrido 2000 años de historia. Estos hermanos se quedaron únicamente con la Sagrada Escritura, una de las 2 fuentes de la Sagrada Revelación, y eso lo veremos más adelante. Sabemos que la revelación está comprendida por 2 grandes pilares: la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Por eso es tan importante conocer y profundizar en los dos pilares. Y el Catecismo de la Iglesia Católica reúne esos 2 pilares, Sagrada Escritura y Sagrada Tradición, para entregárnoslo de una manera sencilla, que nosotros podamos comprender, que nosotros podamos hacer nuestro y así edificarnos en la fe. Por eso es tan importante conocer en profundidad el Catecismo de la Iglesia Católica, porque vamos a ver que todo, cada numeral que vamos a ir profundizando viene tomado de la Sagrada Escritura y de la Sagrada Tradición. Recién el numeral número 13 justamente decía que este es el catecismo de catecismos. ¿Por qué? Porque desde el inicio de la era cristiana, allá ya en el principio, en los primeros años posterior a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los mismos apóstoles se encargaron de transmitir la fe a través de catecismos. Y hay un ejemplo descubierto hace muy poquito, hace apenas un siglo atrás, en el año 1869, se descubrió en Qumran estos escritos, y dentro de todos estos escritos había un escrito al que al principio se lo dejó de lado porque no se sabía qué era, y después en profundidad descubrieron que fue el primer catecismo, es llamado el Catecismo de los 12 Apóstoles, conocido con el nombre, lo podés buscar, se llama Didache o Didache. Este es el Catecismo de los 12 Apóstoles, o sea, un compendio muy chiquitito, estructuralmente hablando, muy chiquitito, de las principales cosas que un cristiano debe saber y conocer. Esto era muy chiquitito, pero ya vemos cómo desde el inicio de la era cristiana los apóstoles y los sucesores de los apóstoles fueron buscando formas
maneras para poder darnos a conocer la fe de una manera más orgánica y a su vez sencilla, pero todo el contenido de la fe de una manera más sencilla, explicada, porque la misma escritura lo dice, primera carta de Pedro lo va a decir, que la escritura no es de interpretación personal, no es de interpretación propia. De hecho, eso es lo que nos ha separado y lo que ha agrandado la grieta que existe estructural entre la Iglesia Católica y todas aquellas denominaciones que se han ido, que eran parte, que formaban parte de la Iglesia Católica y se fueron. La gran mayoría se basa en una fe sostenida en la Sagrada Escritura y en la interpretación personal de las Sagradas Escrituras. Por eso vemos tanta cantidad de doctrinas, de sectas. Todos los días nacen nuevas sectas, nuevas instituciones religiosas se van a presentar así en el mundo, y cada una trae una doctrina distinta. ¿Por qué una doctrina distinta? Porque cada una toma de la Sagrada Escritura lo que cree entender, lo que cree interpretar. Entonces, yo creo interpretar que Jesús quiso decir tal o cual cosa, entonces yo ya con eso hago mi interpretación y por lo tanto mi doctrina, la cual va a ser distinta a todas las demás que sirven. O puede que tenga algo muy parecido a la doctrina de los testigos de Jehová, pero difiere en lo que yo pienso porque yo interpreto. Bueno, ese es el peligro inaceptable. De hecho, Pedro lo dice 2 veces en sus cartas, nuestro primer papa de la iglesia, lo dice en 2 cartas, tener especial atención y cuidado en no caer en esa tentación de querer interpretar las escrituras de manera personal y así privada. ¿Por qué? Porque puede servir para la propia perdición. O sea, dice, los indoctos terminan cayendo en interpretaciones erróneas, equivocadas, que los llevan a su propia perdición. Los sacan, lo desvían de la verdad. Eso que es fuente de verdad, si es mal interpretado, si es mal usado, termina siendo camino de perdición. Así que por eso es tan importante conocer acerca de nuestra fe, y por eso hacemos este programa, Nuestra Fe Explicada. Te invito a que me acompañes en el próximo capítulo, va a ser nuestro 4º programa. Ahí nos vamos a meter muy de lleno ya en la profesión de fe, la primera parte de este catecismo que hace alusión a la profesión de fe, que ese es el inicio. Así que acompáñame, quédate ahí, compartí este contenido y nos vemos próximamente en un próximo capítulo de Nuestra Fe Explicada. Chau.